Entonces, pero ¿en qué consiste este grado de complejidad para nosotros poder seleccionar el paciente? Que vamos a tratar de tocar el día de hoy es que reconocer el estado físico del paciente, pero el estado físico general del paciente, la parte sistémica, ¿no? Luego, ver los grados de dificultad que presenta ese paciente, ¿no?, respecto al diagnóstico de la enfermedad en sí. Y luego determinar el grado de dificultad respecto a los traumatismos dentales que puede tener el paciente y que hayan sido tratamientos previos a la consulta del paciente. Cuando hablamos de grado de dificultad, tenemos grado de dificultad leve, grado de dificultad moderada y grado de alta dificultad. Cuando hablamos de grado de dificultad leve, es un paciente, digamos, un paciente sin mayor enfermedad sistémica, es una vida ordinaria diaria, ¿no? Es un paciente simple que sí puede recibir un tratamiento integral de cualquier índole que se le desee hacer. Tenemos nosotros los grados de dificultad mínima, una dificultad moderada y una dificultad alta. ¿A qué le llamamos nosotros grado de dificultad? Leve, mínima y alta. También tenemos que nosotros evaluar al paciente. Los aspectos que vamos a evaluar en el paciente. ¿Qué vamos a evaluar? Solamente vamos a evaluar primeramente al paciente, luego vamos a evaluar lo que es diagnóstico y lo que es tratamiento, y por último vamos a ver las consideraciones adicionales que nosotros tenemos que tener cuando atendemos al paciente. O sea, son tres aspectos básicos que nosotros tenemos que tener. El paciente es la evaluación de la parte sistémica y de la parte específica que debería ser referente a la parte del sistema emocional. Y con respecto al tratamiento, al diagnóstico y tratamiento, los conocimientos previos que uno trae, ¿no? Porque todo esto se conjuga. Y las condiciones adicionales es cuando el paciente viene a consulta y de pronto ha recibido tratamientos anteriores y ha tenido algún percance. Entonces ahí hay que, digamos, entrar un poco en la parte psicológica, porque a veces hay que llevar a los pacientes para que sean evaluados por algún trauma odontológico que trae, que arrastra de repente contra el niño, ¿no? Entonces esas son cosas que hay que evaluar. Ahí, ya. Dentro, cuando evaluamos a pacientes, tenemos parámetros que tenemos que tener en consideración. Uno de ellos es la historia clínica del paciente. Lo otro es la anestesia. Lo otro es la disposición del paciente. ¿Cómo es el paciente? ¿Cuál es su expectativa del paciente respecto al tratamiento? Luego tenemos que evaluar el parámetro de la apertura bucal, porque la apertura bucal nos va a dar ciertos grados de dificultad para poder nosotros trabajar. De repente tenemos que hacer un tratamiento de conductos en una segunda molar superior, o sea, derecho izquierda, que el paciente tiene un grado de dificultad muy alta en la boca, entonces es un problema. Luego tenemos
pero lo que deberíamos hacer primero es atender la emergencia, en una historia de emergencia, porque el paciente viene por eso. Ahora, si nosotros vemos las condiciones del paciente, que son para que podamos nosotros hacer el tratamiento legal, frenar la clínica, entonces ya, luego de eso se le explica al paciente sus necesidades, qué es lo que se necesita, qué es lo que tiene y qué es lo que necesita. Entonces, pero de todas maneras, primero hay que ver la condición de urgencia que trae el paciente y además esa condición de urgencia en qué nivel está. Cuando hablamos sobre la historia clínica, tenemos la de mínima dificultad. La Asociación Americana de Anestesiología ha hecho una clasificación de riesgos de acuerdo a los problemas que traen los pacientes para ser aplicados, digamos, de repente un tratamiento por ser aplicados anestesia o para hacer una cirugía, por decir, de repente que cirujanos maxilofaciales, hay odontólogos que son cirujanos maxilofaciales y que hacen reducción de mandíbula. Entonces es una cirugía mayor, ver qué riesgo tiene el paciente respecto a la asma, que es la forma en que la Asociación de Anestesiología ha hecho ha categorizado las dificultades que presenta el paciente. Con respecto a la mínima dificultad, el paciente que está catalogado en ese rubro es un paciente normal, pero es un paciente que no fuma. ¿Por qué? Porque ustedes saben que la parte del tabaco, como fuma diario, tiene sus repercusiones a nivel pulmonar, ¿no? Entonces ya tengo un problema bronquial, que ahí tiene un remedio. Luego es un paciente que tampoco toma alcohol, o si lo toma esporádicamente, no es un vicio, porque el alcoholismo también trae un problema. No tiene un índice de masa corporal respecto a su edad. ¿Qué pasa con el índice de masa corporal? Cuanto mayor es el índice de masa corporal, más obesos somos, de acuerdo a nuestra edad y de acuerdo a nuestras medidas. Entonces, la obesidad es otro problema. Entonces, por eso en este rubro solamente se considera a los pacientes no fumadores con consumo mínimo de alcohol, rara vez, y los que tienen un índice de masa muscular, digamos, de acuerdo a su edad. ¿Fácil? Gracias. Luego viene el grado de dificultad moderado, que está considerado ASA 2. ¿Qué pacientes se consideran en este nivel? Se consideran los pacientes con enfermedades neurosistémicas, ¿no? Pero que esta enfermedad no le pone limitaciones al paciente. El paciente puede desenvolverse en su vida diaria, sabe que tiene una limitación, pero eso no implica que deje de hacer cosas dentro de su vida normal. Su índice de masa muscular de este paciente va a ser entre 30 y 40. Este paciente, como tiene enfermedades sistémicas, una de ellas, por ejemplo, la que siempre estamos viendo en la clínica, es la diabetes mellitus. Otra es la hipertensión arterial, que son las enfermedades más comunes sistémicas que traen los pacientes que vienen a consulta odontológica, tanto acá en la clínica, como en las entidades públicas, en los consultorios privados. Entonces, estos pacientes están controlados, pero también hay pacientes que tienen cardiopatía congénita. Esta cardiopatía tiene que estar controlada por un cardiólogo. Mientras todo esto está controlado, no tenemos mayor, digamos, no es muy dificultoso empezar a hacer tratamiento con este paciente. Luego tenemos el otro nivel que es de alta dificultad, que estaría catalogado entre ASA 3. Las categorías van hasta ASA 4, 5 y 6. La categoría 6 es la más alta, es cuando el paciente digamos, ya no tiene expectativas de vida. Por lo tanto, ya no se considera para el tratamiento odontológico, porque es un paciente que puede tener 24 horas más. No, es un paciente grave, porque por ejemplo, los pacientes que algunos están en UCI, que ya no, de repente su expectativa de vida ya es pero muy limitada, muy reducida. El de alta dificultad está considerado en ASA 3
hacer sus cosas o desenvolverse en su vida diaria. Personas que no pueden ir a desempeñar trabajos, digamos, que generen mucho esfuerzo, ¿no? Entonces, por ejemplo, los que tienen pacientes con cardiopatía isquémica, ¿no? O donde estos pacientes con cardiopatía no tienen tolerancia al esfuerzo. Cuando a ellos, por ejemplo, les hacen una evaluación, el cardiólogo les hace una evaluación y le hace la prueba de esfuerzo, es un paciente que no responde a su nivel. Entonces se le baja la prueba de esfuerzo, si es adulto, a nivel niño tampoco responde. Entonces es un paciente que tiene limitaciones y esas limitaciones van a hacer que su vida sea diferente, ¿no? Que no pueda hacer todas las cosas que quisiera hacer. Y cuando vamos a hacer el tratamiento odontológico tenemos que tener mucho cuidado con estos pacientes. Son pacientes que tienen que tener un documento médico en el cual el médico autorice que ese paciente puede recibir tratamiento odontológico, ¿no? ¿Hasta qué nivel puede ser? De repente una reducción de matrícula ya no se puede, de repente. Pacientes con bronquitis crónica con disnea al esfuerzo. Por ejemplo, pacientes que al caminar o simplemente al sentarse en un sillón le causa un estrés que le provoca el no poder respirar, le provoca disnea. Entonces, son pacientes que hay que tener mucho cuidado, incluso con la anestesia, para poner esa anestesia a esos pacientes. Hay que seguir, por favor. Tenemos la ley de identificar el cuadro 5, paciente con enfermedad sistémica, incapacitante, donde ya el paciente está totalmente limitado, pues está en la casa, en reposo absoluto, no puede trasladarse, por ejemplo, se siente mal, paciente que médico va a la casa porque no puede ser trasladado, ¿no? Entonces, y por lo tanto, en el seguro hay un programa que se llama PADOMI. No sé si todos saben, ¿no? Entonces, PADOMI trabaja con este tipo de pacientes de mayor edad, pero también con pacientes que no pueden ser trasladados, están con una, digamos, incapacidad de poder hacer sus actividades diarias, ¿no? Se estuvo tratando de establecer PADOMI odontológico en el seguro, porque hay mucha necesidad de atención odontológica a los pacientes mayores de edad, ¿no? Pacientes que tienen un grado de desnutrición alta porque no pueden alimentarse bien, ¿no? Pacientes que tienen caries dentales porque muchas caries dentales, una actividad de caries muy alta porque pacientes no pueden hacer su actividad odontológica preventiva, no pueden ni siquiera hacer el esfuerzo de lavarse los dientes. Entonces, pero eso era un buen proyecto de programa, pero no prosperó porque es una inversión bastante fuerte. Entonces de seguro no podía establecer ese programa, pero realmente ese programa es para este tipo de pacientes, ¿no? Pacientes que están postrados, que están en casa, pacientes que tienen que estar totalmente en reposo. ¿Qué sigue? Cuando ya vamos respecto al paciente en sí, habíamos dicho que uno de los puntos que tenemos que hablar sobre la anestesia. También hay grados de dificultad. Hay pacientes que son alérgicos a la anestesia. Entonces, estos pacientes alérgicos a la anestesia tienen una gran dificultad. Es una gran dificultad que tenemos nosotros para lograr que el paciente logre ser anestesiado. Ahora, no porque nosotros no tengamos la técnica, porque a todos nos falla la anestesia troncular, sobre todo. La infiltrativa sí se hace fuerte, pero generalmente la troncular a veces falla. No se refiere a la falla de la técnica que se está aplicando para poner la anestesia, sino se refiere a la respuesta que tiene el paciente al aplicarse anestesia. Pacientes de moderada dificultad que tienen intolerancia al vasoconstrictor. Ustedes saben que cuando nosotros ponemos anestesia sin vasoconstrictor, el efecto es menor y la dificultad para trabajar también es mayor. ¿Por qué? Porque tenemos sangrado, no hay una vasoconstricción de nuestro sistema circulatorio, ¿no? Periférico. Entonces, estos pacientes son de moderada dificultad.
dificultad. Y la dificultad son pacientes que no refieren, digamos, historia negativa con respecto a sus antecedentes en lo que se refiere a la anestesia, ¿no? Pero siempre hay que tener cuidado. Siempre hay que tener cuidado porque bien puede llegar un paciente que tiene una, digamos, una historia negativa con respecto a reacciones negativas acerca de la anestesia. Pero si nosotros ponemos una anestesia y cogemos un vaso, entonces ahí el paciente puede reaccionar, porque estamos colocando una anestesia dentro del sistema circulatorio. Por eso es importante que ahora hay las jeringas para poner anestesia, pero las que vienen para succionar, ¿no? Antes había esa, pero poquísimas, generalmente no tenían el alcohol que tienen para introducirse en el jeve y succionar y ver si estamos en una vena, no estamos en una vena, no estamos en una arteria, ¿no? Entonces eso es importante. Entonces hay que tener cuidado en cuanto a nosotros también nos colocamos la anestesia. ¿Tiene que seguir, por favor? Con respecto a la disposición que tiene el paciente, hay pacientes que tienen mucha dificultad, son bastante colaboradores. Cabe rescatar acá que los niños son pacientes, digamos, que son un poquito complicados, difíciles, pero por algún motivo, porque en la casa muchas veces se les dice al niño, lávate los dientes, que si no te lavas, te va a doler, te va a llevar al dentista, te va a poner inyección, que te va a doler, entonces y el niño va a tener un trauma. Entonces, ese tipo de cosas, o niños que de pronto han ido y han tenido una mala experiencia con respecto al tratamiento dental. Entonces, pero hay niños que son lo contrario, hay niños que son muy colaboradores, y cabe rescatar, yo rescato mucho a los niños eso. Los adultos también, los adultos muy colaboradores, muy prestos a hacer lo que uno le dice, ¿no? Uno da las recomendaciones que le da, cómo se les trata. Y aquellos de moderada dificultad, que son pacientes que como que nosotros a veces, cuando vamos a dar un examen, estamos todos tensos, todos ansiosos, ¿no? De que cómo va a hacer las preguntas, si la voy a entender, no la voy a entender, si vendrá lo que ha respondido. Eso nos genera una tensión. Pacientes que ir al consultorio dental genera una tensión psicológica de ellos, igual que cuando lo ve el médico. Los peores pacientes que podemos tener, los dentistas, los odontólogos, son los propios odontólogos. Sí, son los pacientes más difíciles y los familiares. Eso es verdad. Entonces, hay pacientes que sí, están a la expectativa de que haciendo algo y ya están mirando por acá, están mirando por allá, como que les vaya a pasar algo, ¿no? Pacientes que te dejan trabajar, pero nosotros, ustedes ya tienen experiencia, cuando ustedes están trabajando con un paciente, ustedes sienten que el paciente movió el ojo, el paciente movió una mano que está por acá, están concentrados en su trabajo, pero ustedes perciben eso. Entonces, porque eso es, conforme el odontólogo se va formando, aprende a percibir sin mirar las cosas que están alrededor, los movimientos que se hacen alrededor. Entonces, el odontólogo percibe esa tensión que tiene el paciente. Y los pacientes que tienen alta dificultad, pacientes que no colaboran, realmente son pacientes que no colaboran, llegan a la consulta y se sientan en el sillón y después hay como ven ustedes acá se tapan la boca, y eso es muy cierto. Hay pacientes que llegan, se tapan la boca y dicen no, mejor otro día, y llega el otro día y también dicen no, mejor otro día. Entonces son pacientes que hay que tratar, pero primero hay que hacerle un tratamiento psicológico, hay que llevarlo al psicólogo, hay que romper esa barrera o ese trauma que trae el paciente, ¿no? De atrás. No sabemos si de niño, no sabemos si de joven, pero esa barrera hay que romperla, porque nosotros no podemos trabajar con un paciente así, que de repente ve una aguja y se espanta. Entonces, y nosotros también tenemos que, por ejemplo, estamos trabajando y a veces todos hemos pasado por lo mismo, eso no es retirarse, todos hemos sido estudiantes, de repente agarro la aguja
saco la tapita delante del paciente. Eso le genera al paciente una tensión. Y si es un paciente que es muy, digamos, difícil, entonces eso como que ya ocasiona un rechazo. Nosotros todas esas cosas lo tenemos que hacer hasta un lado. ¿No? Si trabajamos con un auxiliar por detrás, hasta la medida y por acá, bueno, pero no delante del paciente. Parecemos vendillero cuando hacemos eso. Entonces, la que sigue, por favor. En cuanto a la apertura bucal, igual. Hay pacientes. Hay pacientes que no tienen ninguna limitación para abrir la boca. Pueden poner 4 dedos, abrir la boca y entran los 4 dedos de ustedes. Entonces, ahí no hay dificultad para trabajar, porque el paciente puede abrir la boca bien. O sea, pero hay otros que no, que tienen una limitación moderada, una limitación que puede llegar hasta 3 centímetros y más allá no llega. Entonces, ¿cómo trabajamos? Por ejemplo, tratamientos de conducto de molares superiores, como les decía antes, no pongo la 2.8 ni la 1.8 porque generalmente esas son piezas en las cuales no están indicadas a hacer un tratamiento de conducto, salvo que estén en oclusión con su antagonista. Si no, es preferible extraerlas, porque se genera un trauma al paciente, porque muchas veces hay que entrar por la parte posterior, ¿no? Entonces, preferible, salvo que esté en oclusión. Cuando esté en oclusión, sí. Pero un paciente con moderada dificultad, de repente podemos trabajar. Pero hay un paciente que ya tiene alta dificultad, que tiene una apertura bucal, algunos hasta de 1.5, 2, entonces ahí no se puede trabajar, ¿no? Pacientes que de repente tienen esa dificultad, porque pacientes que tienen un problema de trigos, ¿no? Entonces, o pacientes que han recibido de repente a temprana edad una caída, se han golpeado y han empezado a hacer anquilosis a nivel del ADN. Entonces, eso genera una alta dificultad en el paciente. Entonces, esos pacientes tienen que ser derivados a los especialistas en la rama que va a ser atendido. Porque no, como odontólogos generales, a veces es un poco dificultoso trabajar en los pacientes. ¿Ya sigue? Ahora, con respecto al reflejo nauseoso. Con respecto al reflejo nauseoso, ¿qué es el reflejo nauseoso? El reflejo nauseoso es algo negativo. ¿Qué piensan ustedes? ¿O es algo innato a la persona? ¿No? ¿Todos tenemos reflejo nauseoso? ¿No? Y si yo a cada uno de ustedes agarro con la lengua y le pongo la parte posterior de la lengua o le pongo en el extremo a nivel de paladar blando, ¿sentirán náuseas? Claro. El reflejo nauseoso, digamos, es un mecanismo de defensa que tiene el paciente o la persona. No hablemos de paciente, sino de persona. Es un mecanismo de defensa ante una noxa o una injuria que pueda entrar, digamos, por sus vías, por la vía oral, ¿no? Y que puede causarle daño. Entonces, el paciente reacciona con su mecanismo de defensa, que son las náuseas. Hasta ahí no es malo, porque todos lo tenemos. Unos en mayor grado, otros. Una cosa es que yo tenga el reflejo nauseoso frente a una comida que no me gusta, ¿no? O tengo el reflejo nauseoso de repente porque por el susto, un accidente que he visto por ahí y de repente me da mi forma de reaccionar puede ser esa. Pero es algo positivo. Pero cuando ya pasa de su límite, entonces ya no es digamos, algo normal que nos permita o nos impida trabajar. Cuando este reflejo está nauseoso, no tenemos nada de dificultad, no hay este reflejo nauseoso, no existe
trabajamos tranquilamente. Pero ¿qué sucede cuando hay por ejemplo, nos ha pasado a todos, creo que sí, cuando hemos tomado radiografías verticales, ¿no? O radiografías occlusales, o radiografías Bayer? Entonces nos ha pasado a todos, ¿no? Que el paciente le pone, el paciente ya cercadas, dice no tengo náuseas, entonces ahí vamos nosotros a tratar de entender al paciente, de hacer entender, y por favor, no, eso es un ratito y que no, eso es sugestión, que eso no le hace daño, que no le va a pasar nada. Pues eso se puede manejar, eso todavía se puede manejar, pero hay un reflejo nauseoso ya que es de alta dificultad que tiene sus consecuencias en la salud del paciente, ya en la salud sistémica. Porque ¿qué sucede cuando nosotros tenemos, digamos, caries activas en boca? Cuando tenemos problemas periodontales por falta de higiene oral. Porque hay pacientes que tienen el reflejo simplemente al hecho de lavarse los dientes. Entonces, eso ya es. Y cuando van al consultorio, ponemos un espejo y el paciente sale disparado al baño. Son pacientes que tienen que recibir tratamiento psicológico o tienen que recibir un tratamiento médico para bloquear eso, porque no podemos trabajar en ese sentido. ¿Qué sigue? Cuando hablamos de la condición de urgencia, como antes mencionaba, pacientes que vienen a la clínica, que vienen a la consulta y vienen y dicen esto, me duele el hígado, me duele el diente, me duele la muela. Entonces vamos nosotros preguntando, ¿ya? ¿Y desde cuándo le duele? ¿Y cómo le duele? Hasta ahí vamos. ¿Se le hinchó la cara? No, me duele. ¿Ha tomado pastillas para el dolor? No, puede ser una cosa normal, sí. Entonces sí tiene dolor, pero es un dolor leve. No es un dolor que de repente podemos encontrar otras cosas en boca que son más complicadas y el paciente no se ha dado cuenta. Ese paciente no hay mucha dificultad de poder tratar. Pero cuando el paciente viene con un edema, cuando viene con hinchazón a nivel de, digamos, de repente en la zona anterior por problemas de dientes anteriores, cuando viene con edemas en la parte de la mandíbula, ¿no? Un poco de edema. Entonces ahí ya tenemos otro problema, porque estamos frente a qué diagnóstico. Para todos, esa es nuestra petita coja, el diagnóstico. Cuando hay edema, estaríamos nosotros frente a qué? A un absceso periapical, agudo o crónico. ¿Ah? Agudo. El proceso periapical, el absceso periapical agudo, sus síntomas por los cuales le podemos identificar es en uno de los estadios, porque tiene varios niveles, ¿no? Ahora, antes en la clasificación que se hacía de las patologías periapicales, el absceso periapical agudo tenía varias fases, pero se quitó en la última convención que se hizo en Estados Unidos en el 2009. Se hizo la categorización basado solamente en la clínica. Lo anterior se basaba en cambios histopatológicos que hay, pero nosotros realmente no vemos los cambios histopatológicos. Tendríamos que sacar una biopsia y mandarlo a ver qué tipo de células hay. Eso no lo hacemos. Entonces, por eso ahora simplemente engloba todo, pero el absceso periapical agudo puede tener diferentes niveles, de un edema pequeño hasta un edema mayor, donde no hay una extravasación de líquido extracelular dentro, pero no hay materia purulenta, no existe. Entonces eso va a bajar, pero eso trae un grado de dificultad. Entonces, como un paciente es un paciente que tiene que medicar, tenemos que ver cuál es el origen de eso. Si ese origen es porque de repente el paciente tiene un arcario, el paciente se golpeó el diente, no sé, X motivos.
no tenemos que ver cuál es el origen para tomar la decisión más acertada en ese momento. Lógicamente que ahí no vamos a poder hacer, en el caso del entonces no vamos a poder hacer un tratamiento de conducta. En el caso de que es una caries profunda y nosotros como somos tan conservadores, entonces pensamos que podríamos hacer ahí, es una caries profunda y podríamos recuperar esa pieza. Tampoco se puede hacer, porque si ya en el momento en que hay edema, ¿no? Hay hinchazón, hay dolor, ya no entra a la categoría de, digamos, restauraciones de operatorio dental, entra al horario, de conductos y una reconstrucción que podría ser con resina, que podría ser con que podría ser con que podría ser con corona. Entonces, y el otro grado de esta dificultad con respecto a la condición de urgencia que da el paciente cuando el paciente viene con un edema muy severo. A veces viene con toda la cabeza, ustedes pueden ver acá no hay una asimetría total en el rostro. Muchas veces los ojos los tienen tan enmatizados también, el edema llega a ver que solamente tiene una línea. Entonces, es un paciente que viene con fiebre, es un paciente que viene con dolor. Entonces, ese paciente hay que, como digo, a este paciente sí hay que darle una medicación sistémica basada en antibióticos, porque por un dolor de muela porcelana, por un tratamiento de conducto que hacemos como precaución de antibióticos tampoco se dan antibióticos. Pero en este caso sí, porque el paciente tiene fiebre y la fiebre es un signo de infección. Entonces, a este paciente sí le tenemos que dar antibióticos. Y antibióticos, para el tipo de tampoco es antiinflamatorio. ¿Por qué? En este caso ya tiene una inflamación, digamos, patológica ya. Pero en casos, la inflamación no es tan negativa como nosotros pensamos. A veces decimos, tiene inflamación. Pero la inflamación es el primer mecanismo de defensa que tiene el ser humano frente a una náusea. Entonces, si nosotros le vamos a poner, cuando hay algo que o no hay inflamación, pero nosotros presumimos que le puede doler, entonces, y no relacionamos el dolor con la inflamación, entonces le damos antiinflamatorios. Y eso estaríamos bloqueando su respuesta positiva propia del paciente. Lo que podríamos dar es un analgésico. De repente, me pasé cuando estaba haciendo el tratamiento de conducto, porque cuando ven mi radiografía final y estoy haciendo una preparación biomecánica, por ejemplo, y de repente tomo la radiografía y he llegado hasta el límite radiográfico. Eso significa, o sea, ápice radiográfico. Eso significa que me pasé, que estoy ya en la zona verificada, porque mi foramen apical está en la parte lateral, un porcentaje muy bajo está en el ápice. Entonces, ahí puedo dar yo una medicación al paciente para que por el probable dolor que vaya a sentir, luego se le pasó la anestesia, pero no tengo oportunidad de sobre todo si el paciente vino sin dolor, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado con lo que no lo sepa. Pero en este caso, donde ya existe una dificultad, lógicamente que ahí no vamos a poder trabajar hasta que esto va, hay que darle digamos, su medicación basada en antibióticos. ¿Qué sigue? Con respecto al otro rubro, con respecto al diagnóstico y tratamiento, eso ya nos concierne totalmente a nosotros, a nuestros conocimientos que tenemos. Vamos a ver en cuanto al diagnóstico, las especificaciones, en cuanto a las dificultades geográficas, en cuanto a la posición dilatada de los dientes, el aislamiento de la pieza dental, también tenemos dificultad para hacer aislamiento. Eso, y luego tenemos, bueno, cuando hay alteraciones de la corona, también en la morfología de la
Si nosotros lo tenemos ahí, cuando viene el paciente, sabemos reconocer si el tratamiento, el diagnóstico y si el tratamiento va a ser simple, ¿no? No va a ser muy complejo, no tenemos ningún problema, ¿no? Hay los síntomas y los signos que se presentan identifican claramente a la patología. Por ejemplo, la vez pasada, creo que con ustedes fue o con el, no me acuerdo si fue con de los otros chicos del otro curso, hablábamos de la única patología periapical que nosotros podemos identificar con un solo signo, ¿cuál es? No lo tenemos que pensar mucho. Periapical. ¿De acuerdo? Solamente con un signo puede identificar esa patología. Absceso apical crónico. ¿Por ahí? ¿Un absceso apical? ¿Cuál es el signo que voy a ver? Es la única patología, digamos, periapical que yo les hablo acá. Empiezo a examinar al paciente. Es más, a veces me imagino que el paciente agarra y dice, tengo porque estoy un poco estudiado, tengo una bolita que me aparece acá arriba, y quebrada, pero no desaparece. Después pasa un tiempito y otra vez desaparece, pero me fastidia, no digo yo, me fastidia. Pero lo que no sabe el paciente es que cuando revienta, la materia purulenta que está ahí se está pasando. Eso no sabe el paciente. Pero cuando el paciente les dice a ustedes, eso ustedes saben que ahí hay un absceso periapical. Pero lo que no saben es, tienen que completar para identificar qué pieza es la que tiene. Pero la enfermedad ya la tiene. Entonces, no, por eso es que los signos y los síntomas coinciden con la patología, así como se explica, no hay mayor dificultad. Luego viene lo de moderada dificultad. Cuando hay que hacer un diagnóstico diferencial extenso entre signos y síntomas habituales. De repente viene un caso y tiene algunos síntomas de una pulpitis irreversible. Entonces, pero tengo un problema. Una perioditis apical aguda, puede ser aguda. Pero hay un problema cuando veo la radiografía. En la parte de la zona periapical yo veo una condensación de tejido óseo. Entonces, pero hay otro caso en que también hay una condensación. Y la diferencia está en el recorrido del espacio periodontal. Entonces, tengo un espacio periodontal que está pegado, que bordea toda la raíz y la condensación está al exterior. O tengo la condensación ósea y sobre la condensación ósea va a pasar el espacio de ligamento periodontal. Ahí hay que hacer un diagnóstico diferencial. Entonces, en una de ellas tenemos una cementosis. Una cementosis cuando el espacio periodontal está sobre, digamos, ese tejido diferencial. Y una osteitis cementante, ¿no? Es la otra. Cuando está por la parte externa y el periodonte no ha sido tocado para nada. ¿Ven? ¿Sigue? Ahora, con respecto a las dificultades radiográficas, nosotros todos sabemos leer radiografías. El único error que cometemos cuando leemos radiografías es: ¿acá se puede hacer endodoncia? No lo sé. Hay que ver la parte clínica. Esa es la pregunta de todos. Me imagino que yo también lo he hecho cuando era estudiante, ¿no? Donde iba donde mi profesor de endodoncia decía: ¿acá se puede hacer una endodoncia? No lo sé. Hay que ver la clínica. O sea, acuérdense que la radiografía es digamos, un análisis complementario, una prueba complementaria. No hay una prueba para terminar una radiografía y puedo decir: acá tengo que hacer esto. Podría suponer, pero no podría asegurar.
Entonces, pues cuando hay una dificultades para leer una radiografía, es cuando una radiografía está clara, como ustedes pueden mirar acá. Tengo todos los elementos, ¿no? Tengo acá una zona que es completamente contraria, tengo conductos cámaras y conductos muy nítidos, muy claros. Acá sí hay una representación de cámara, podría ser uno de los principales. Tengo el espacio periodontal normal. Acá tengo el foto de una zona que es compatible con tejido rayado. Entonces puedo identificar eso. Entonces no tengo ningún problema para poder leer la radiografía. Pero hay uno cuando ya empiezan, donde vienen las dificultades. Cuando hay superposición, por ejemplo, de estructuras anatómicas. Nosotros sabemos en el maxilar superior tenemos el piso del seno maxilar, ¿verdad? A veces tomamos la radiografía y ¿qué pasa? Que por la posición vertical que le ponemos, la angulación vertical que le ponemos al cono, entonces se proyectan los extremos apicales de las raíces de las molares sobre el seno maxilar, como podemos observar acá. Entonces yo agarro y digo, esta parte de acá, la parte oscura, la parte radiolúcida. Luego vamos a la parte radiopaco. Entonces yo puedo imaginar, puedo pensar de repente que hay una reacción vertical. ¿Por qué? Porque no tengo claro cómo puedo pensar que ahí hay, digamos, un elemento que es normal dentro de la estructura del cráneo, ¿no? Entonces, por un lado. Por otro lado, tengo acá una imagen que es radiopaca, que esto es compatible con tejido duro. Entonces, esto podría ser, digamos, una proyección de lo que vendría a ser un tono saltino en el maxilar superior. Y cuando nosotros vamos y si esta imagen, la del lápiz, se limpia por detrás de esta estructura, definitivamente yo no puedo de repente puedo decir que acá pasó, ¿no? Y en el otro caso puedo decir que hay una reacción vertical. Entonces hay que tener cuidado con eso. Iguales en los dientes inferiores. Por ejemplo, acá necesito observar los ápices de los incisivos inferiores, caninos. Pero no puedo, porque tengo dos imágenes radiopacas que están en los extremos. ¿Por eso, verdad? Entonces, este es un tejido duro también. Es un tonus que sale acá a ambos lados, ¿no? Y luego también hay otros exostosis óseas que se dan en la parte vestibular del maxilar superior, que cuando tomamos la radiografía muchas veces se condensan tanto que nos impide ver bien cómo está la zona periorbital, ¿no? Y eso es importante. Radiografía que de repente no se ha tomado una angulación correcta. ¿Puedes avanzar uno? Ya. No, retrocede. Ahí. Luego tenemos los que están con alta dificultad, donde hay una interposición de todas las estructuras, ¿no? Donde está a veces el hueso malar, se interpone el hueso malar sobre las estructuras dentarias y tenemos que nosotros no nos podemos ligar con esas redes. Cuando nosotros vemos que no podemos realmente observar con claridad las zonas periapicales, en el caso de endodoncia, nosotros, sin que nos digan nada, porque ya es nuestro criterio, tenemos que ir a tomar una radiografía y también tenemos que tener el criterio, como yo siempre he dicho a los alumnos, tratar, cuando uno hace tratamiento de conducto, tratar que la radiografía, las diferentes radiografías que se toman estén en la misma angulación. Salvo que quiera ver cuántos conductos, ¿no? Donde sí tengo que hacer una mesianización o salvo que sea en las premolares. Si son las premolares igual, voy a conservar la misma posición. ¿Por qué? Porque si yo cambio de posición en el eje horizontal, en el eje vertical, automáticamente mi radiografía va a ser diferente. Mis medidas van a variar. Entonces, en lo máximo
observar la posición del cono, la angulación del cono, para que la radiografía nos salga bien y nosotros podemos observar. Entonces, si yo veo una radiografía, saco una radiografía, es como cuando tomamos la radiografía por la posición que ponemos en la placa, no salen los ángulos. Voy a hacer todo desde el museo, porque no veo nada en la zona vertical y tenemos que ver la zona vertical. ¿La que sigue? En cuanto a la posición del arco dentario, tenemos acá un arco dentario y podemos ustedes observar que tenemos esta premolar, digamos, con una ligera inclinación hacia la parte lingual. Tenemos un lateral con una rotación hacia el distal. Entonces, más que todo este premolar nos va a presentar una dificultad mínima, porque en el eje longitudinal está en su sitio, pero el problema es la inclinación. Tiene la inclinación que tiene el primer premolar por naturaleza, mirando la cara cruzada hacia el igual. Luego, eso no hay mayor dificultad porque se puede manejar. Luego tenemos el de dificultad moderada, ¿no? Donde tenemos inclinaciones mayores. Por ejemplo, acá tenemos este tercer molar que está inclinado, tenemos los dientes anteriores inclinados, el camino inclinado hacia la parte lingual, que sí nos dificulta un poco si queremos hacer tratamientos de conductos ahí. Los dientes anteriores, anteriores, muchas veces tienen una inclinación al lingual, que cuando nosotros vamos a hacer tratamientos de conductos, vamos a tener que hacer una apertura cameral y nos vamos a llevar el borde incisal. Entonces, solo en ese caso, solo en ese caso, nosotros podemos hacer un acceso por la cara vestibular, con el objetivo de no gastar tanto tejido dental, porque hay algunos que son caries penetrantes. Cuando hablo de caries penetrantes, hablo de caries en profundidad cuando no hay extensión. Entonces, en ese caso sí puedo, solo en ese caso, puedo hacer un ingreso por la cara vestibular. En otro caso no. Y bueno, acá donde los terceros, por ejemplo, los terceros molares están muy inclinados, acá es un poco así complicado hacer el tratamiento por el grado de inclinación que viene hacia la parte lingual. ¿Tiene que seguir? En cuanto al aislamiento, bueno, es que ya ustedes ya expanden bien, ¿no? Ahí tenemos tres formas de hacer, tres técnicas para hacer el aislamiento absoluto, porque cuando hablamos de tratamiento de conductos y hablamos de operatoria dental, hablamos de aislamiento absoluto, más no de relativo. Entonces, cuando tenemos coronas y tenemos cubierta la parte del tercio cervical de la corona, no tenemos mayor problema, ¿no? Entonces, pero, por ejemplo, cuando tengo dientes que han perdido la zona proximal, puede ser inicial, puede ser en distal, entonces ahí tengo cierta dificultad para poner el diente. ¿Por qué? Porque los bordes que están en los lados proximales van a impedir que entre el diente fácilmente y se puede romper, se rasga y se rompe. Entonces, en este caso, tenemos nosotros que hacer una reconstrucción de las caras proximales, que puede ser con un enómero, que puede ser con una resina, ¿no? Para poder hacer el aislamiento. Luego tenemos cuando vamos a hacer aislamiento, como en estos casos donde no tengo, donde tengo caries, y ahí tengo tercera posibilidad que es ¿qué es esto? Colocar la barrera conjugal, ¿verdad? Entonces, hago las perforaciones. Ahora, las perforaciones que se hacen a ese nivel no se hacen unas perforaciones, digamos, del tamaño del mayor diámetro que tiene el perforador de dique, el círculo. Tenemos que hacerlo un poquito más grande. ¿Por qué? Porque acá no tengo forma en esta pieza de que en esta zona se me retenga el dique. Entonces tengo que yo tener un área de dique cortado, acá, un poquito más, y en esa zona tengo que poner la barrera principal. ¿Para qué? Para que no se pueda filtrar la sustancia irrigante hacia los tejidos blandos y causar quemaduras. Entonces, esto sí nos lleva un poquito de grado, tiene una mayor dificultad en cuanto a
variaciones morfológicas de la corona. Habíamos hablado de unos que no hay alteraciones de nada, dientes en el arco, dentro del arco, en muy buena posición, acá no tengo problemas de nada, ¿no? No hay, por ejemplo, este primer molar, su carro que está mirando, no es una alteración, es propia de la mesa dental, ninguna dificultad para trabajar. Luego tenemos, por ejemplo, acá, lo de moderada dificultad. Acá, por ejemplo, este diente clavija. Ese sí lo va a presentar un poco de dificultad, tanto para aislar como tanto para el tratamiento cónico. ¿Por qué para aislar? Porque es un diente cónico. El clamp que le ponga ahí, el clamp que va a salir. ¿Entonces qué hago? Usar los clamps gingivales para entrar en la zona gingival y quedarme en esta zona de acá. Si yo le pongo los clamps que son planos, eso va a volar, porque no hay ecuador dental donde se retenga. Entonces tengo que buscar un clamp que entre a la zona gingival, hasta abajo, para que se pueda quedar. Y la otra dificultad para este diente es ver el acceso cameral, porque estos tipos de dientes tienen una cámara pulpar, como es afuera, es adentro, ¿no? Semejante a este diente. ¿Dónde está? Puede estar cerca con una dentina reducida o puede estar muy al fondo. Eso nos va a dar un cierto grado de dificultad. Y por último tenemos, por ejemplo, acá los dientes. Acá tenemos un diente, pero acá hay otro que está dentro. En este caso, por ejemplo, yo pudiese tener una carie en esta zona que me está comprometiendo al diente, a la corona grande, a la corona mayor, ¿no? Entonces, yo tengo que hacer un tratamiento de conductos acá. ¿Qué hago? Cuando tomo mi radiografía tengo un diente dentro de otro diente. Entonces, pero para entrar a este dientecito de acá grande, tengo que hacer un espacio para entrar por acá, y esto voy a trabajar. Acuérdense que el ápice de este diente está dentro del espacio que le corresponde a la cámara, al conducto radicular del diente, el diente normal, ¿no? Entonces, tengo que ver de hacer el tratamiento por acá, por este diente. Entonces, tengo que hacer prácticamente doble tratamiento, porque acá, entre este diente y el otro diente, hay un espacio que lo tengo que trabajar, ¿no? Entonces, esto sí me lleva a un grado de dificultad fuerte para poder hacer el tratamiento de cónico. En cuanto a la morfología de la raíz y de los conductos, ¿cuáles son las dificultades? Cuando un conducto es amplio, digamos, casi recto, porque no hay conducto recto, porque siempre a nivel apical hay una ligera curvatura, como ustedes pueden ver acá. Yo puedo mirar esto y digo, no es un conducto recto, no, pero acá tengo una curvatura, ¿no? Entonces, en este caso del conducto, en otro caso puede ser la curvatura de la raíz, que puede ir hacia el vestibular o puede ir hacia el lingualo o palatino, y con la radiografía es bidimensional, no voy a poder ubicar, tengo que hacer desviaciones para poder hacer una radiografía que ya me dé una idea hacia dónde está esa curvatura de la raíz para poder trabajar. En este caso, algo simple, no tengo mucha dificultad de nada, una curvatura muy pequeña acá en esta zona del ápice. Cuando nosotros hacemos tratamiento de conductos, siempre precurvar el instrumento. Y no se precurva el instrumento a la parte media, se precurva el instrumento, ni tampoco en la parte apical, sino se precurva el instrumento entre el tercio apical y el tercio medio, para poder ingresar. Luego tenemos los que tienen dificultad moderada, en este caso. En este caso es un diente normal, pero tiene un grado de dificultad, no es simple el primer molar inferior. ¿Por qué se dice que hay cierto grado de dificultad ahí? ¿Tienen cuenta? En este molar, ¿se acuerdan? Anatomía. ¿Se acuerdan cuando hemos hecho accesos camerales? A un diente se le pone más hacia vestibular, a otro menos hacia palatino, uno más hacia mesial, otro menos hacia mesial.
Entonces, ¿por qué este diente tendría, digamos, una dificultad moderada? ¿Se acuerdan? ¿Sí se acuerdan? Solo que está con sueño. ¿No? Tengo este diente, este es su eje longitudinal. Por acá. Pero si yo tomo el eje longitudinal de la corona, bueno, si yo tomo el eje longitudinal de la corona, yo voy a tener dos ejes, un eje que va de la corona así y el otro eje de la raíz que va. Acá va a tener una angulación. Entonces, si no tengo yo presente esa característica que es propia de ese diente, de esa pieza dental, no voy a poder hacer una apertura cameral buena. ¿Por qué? Porque voy a pensar, mi apertura cameral tiene que estar centrada, de repente me estoy equivocando y digo la mitad para la izquierda, la mitad para la distal, la mitad para vestibular, la mitad para lingual. Ahí cometí el error. Entonces hago eso y me va a quedar una cavidad en el medio. Y cuando trato de entrar, voy a entrar al conducto, pero voy a quedar en el tercio cervical. Puedo entrar más allá, forzando el instrumento, pero ¿qué va a pasar? El instrumento me va a desgastar ciertas zonas que puedo hacer perforaciones. Entonces, por eso es importante que nosotros nos acordemos de lo que de los ejes longitudinales en este caso, donde para entrar directamente hacia el ápice tengo que gastar más hacia la parte vestibular, porque si no, mi instrumento sería entrando así. Yo necesito que mi instrumento entre en este sentido, derecho, casi derecho, porque si entro así, el instrumento va a entrar, lo voy a forzar, voy a gastar en la cara vestibular y voy a dejar zonas sin tratar. Y eso no va a ser un éxito, eso va a ser un fracaso. La otra que tiene grado de dificultad, las premolares. A veces pensamos que las molares son difíciles. A veces pensamos que las molares son difíciles porque hay un cuarto conducto, porque hay dos conductos más, porque hay 5 conductos, porque hay 4. Pero esas no son las más feas. De verdad, te lo digo por experiencia. Las más feas son las premolares y las inferiores. Las inferiores tampoco, porque tienen 2 raíces y sabemos que tienen 2 raíces, las buscamos, salvo ocasiones que puedan tener 3 conductos. Pero las inferiores son las peores, las detesto, de verdad las detesto. ¿Por qué? Porque esas no tienen un patrón de conductos. Yo no puedo decir que la primera premolar inferior o la segunda tenga un conducto. No puedo decir que esa primera o esa segunda tenga un conducto, porque puede tener uno, se bifurca a mitad, se vuelve a unir. O sea, tiene toda la clasificación de conductos. Y hay las que tienen 3 conductos que a nivel del tercio medio y el tercio apical salen de ese conducto, ¿no? Y hay conductos que es el conducto principal sale del otro conducto pero en forma de H. ¿Cómo entro a esa forma de H? Tendría que quedar así, doblar el instrumento para acá, subir y luego bajar, imposible. Entonces hay que adecuar los accesos camerales para hacer los desgastes. Hay que de repente, en este caso, usar unas presas que se llaman Monse, que son bastante largas, pequeñas para entrar, pero hay que tener mucho dominio de hacer la anatomía. Porque basta que nosotros dejemos un pequeño espacio o un conducto sin tratar, porque no lo vimos o porque no lo alcancé, que todo nuestro esfuerzo se venga abajo. Ya es un fracaso para eso. Los conductos que tienen bastante curvatura, los conductos que son, digamos, casi pasos atléticos, ¿no? Entonces, esos conductos tienen que preparar de un conducto que viene por acá, y otro conducto que viene por acá. Muy probable que va por atrás. Como ahí se representa. Acá hay un conducto, acá hay una raíz, hay un conducto claro acá, y luego de acá tengo una novel, y donde yo no veo conducto claro, ¿qué significa?
la suficiente. Siempre conductos de conductor puedes mostrar un poco de paciencia adecuando tu acceso general se puede encontrar. Estas son las peores. Casi todas van del tercio medio para la computación. Bueno, fuera desde la parte del ingreso, el piso, principal, ¿no? Ya desaparecen a partir de la mitad de abajo. Es decir, ¿tienes la hora? Ya ha pasado mucho. Ya, esto ya no hay mucho que decir porque eso ya hemos hablado bastante. Donde tengo todas las estructuras líquidas, no tengo ningún problema. Una radiografía bien tomada con la cual puedo obtener casi al 95% de exactitud de lo que estamos diciendo. ¿No? Pero si yo tengo una distorsión radiográfica, tengo un esforzamiento o tengo un alargamiento en la radiografía, entonces no es una dificultad, sino que es una falla del operador. ¿No? La dificultad es que cuando eso está bien tomada y yo no sé se va por él. ¿Por qué? Porque hay otras cosas más. Por ejemplo, acá no tengo ningún problema, una lectura clara. ¿No? Cuando tengo este caso, por ejemplo, donde tengo dientes o piezas dentales con conductos muy, digamos, oscuros, muy delgados, adhesivos. Acá, por ejemplo, que lo que decía antes, una zona radiolúcida, sobre la radiolucidez, eso me indica algo. ¿No? Igual acá, la radiolucidez a este nivel se pierde, pero a nivel del tercio tal. ¿No? Entonces ahí tengo que tener cuidado. ¿Por qué? Porque ahí probablemente hay otro conducto, hay una bifurcación de conducto que lo tengo que tratar. Si hay una bifurcación a este nivel, significa que son forámenes. Y no se puede dejar un foramen abierto. Los forámenes tienen que quedar cerrados. Cuando tenemos esta radiología, por ejemplo, ¿no? Donde se ve el conducto por partes no se trata, tengo un ingreso, luego no nada. Acá tengo, acá igual, en este ejercicio central no visualizo acá ningún conducto, pero acá sí. Entonces, eso sí nos trae dificultades con el centro del cliente, porque tenemos que tener mucho cuidado cuando nosotros buscamos un conducto. Acá, en este cliente, por ejemplo, acá hay conductos que están muy delgados y no puedo visualizar hasta allá, pero acá no es solucionado. Entonces, hay que tener mucho cuidado cuando acceso general de cualquier país, donde también donde está ubicado, ver la coloración de las espinas, no en esa zona, son las espinas, o sea, el siguiente. En cuanto a la reabsorción, ese sí es otro problema, también lo tenemos que ver en la reabsorción. Bien, tenemos cuando el diente no tiene reabsorción, mi tratamiento va bien, no tengo ningún problema de hacer taponamientos en el extremo apical, ¿no? Pero me empieza a dificultar cuando, por ejemplo, visualizo el conducto, visualizo los conductos en unos sí y en otros no, lo que llamamos las reabsorciones interna y externa. Entonces, acá hay, por ejemplo, puedo visualizar el conducto, el borde del conducto, pero tengo unas imágenes radiolúcidas. Eso es una destrucción de tejido dentinario y cemento a nivel de la superficie externa del diente. Acá en este otro no. Hay una destrucción de la dentina interna que rodea al conducto. Entonces, esto puede ser una perforación a un lado. Y esta externa también puede ser una perforación a un lado. Estas dos, digamos, no es que sea más favorable, pero sí puedo tener cierta esperanza de salvar el diente, no. Salvo que hago un raspaje con colocadores convencionales, puede ser. Con respecto a los ápices dentarios, este que no tiene reabsorción radicular en el extremo apical, no hay problema.
formar en el tapón, en el extracortical. Pero cuando ya tengo una reabsorción acá a nivel apical, acá, esto significa una reabsorción. Tengo reabsorción acá, y acá tengo reabsorción, acá tengo reabsorción. Entonces, y acá también tengo reabsorción. Entonces, eso sí me genera una dificultad. Esta reabsorción, esta, podría ser mínima, podría estar a nivel del CDC. Porque en el CDC al extremo apical pueden haber 1,5 milímetros, puede haber 1 milímetro, ¿no? Porque si es que el conducto está lateralizado, ¿verdad? Entonces, podría todavía trabajar porque tengo una estrechez al CDC. Pero cuando yo tengo esta reabsorción, que es casi todo el tercio, toda la parte apical del diente, y cuando tengo acá una reabsorción que ya me está llegando hasta el tercio medio, el tercio apical, ¿no? Como en este caso podría ser, por ejemplo, acá. Entonces, eso sí me genera una dificultad, porque claramente voy a tener, como yo le llamo, un túnel que no tiene un tope, es un túnel que pasa al frente. Entonces, tengo que trabajar ahí a 0,5 o 1 milímetro del extremo. ¿Por qué? Porque estoy en el extremo apical, va a haber, ¿por qué se ha absorbido? Algo hay ahí, puede haber náuseas. Entonces tengo que desinfectar. Ahora, ¿cómo me meto a desinfectar esta zona? Pues, y ahí en la imagen se ve plana. Cuando tomamos la imagen se ve plana, pero esto, cuando se ve en la parte microscópica no es plana. Son como unos cráteres, que, así como el de la luz. Unos cráteres que están ahí dentro donde está lleno de bacterias y lleno de toxinas. Entonces, eso lo tengo que tratar con medicación. Y la medicación no me puede ir más allá, tiene que estar dentro de lo que actúa son los fosfores que va a soltar. Entonces, sobre esa parte critical. Esto sí que va a generar un grado de dificultad mayor para poder trabajar. Porque acá tengo que hacer stop, un stop apical, más cierto apical, en esta zona acá, por lo menos a 0,5 o a 1 milímetro. ¿No? Entonces, esto sí es una dificultad para poder manejar. Todo lo que estamos hablando ahora, y los criterios adicionales. Con respecto a esto, por ejemplo, cuando viene un paciente que tiene un problema dental, le duele, pero ese paciente ha recibido un tratamiento de conducto. ¿Por qué le duele? ¿Qué pasó? El dolor apareció antes del tratamiento, el dolor apareció después del tratamiento, ¿cuánto tiempo después? Tengo que averiguar todo eso. La historia del diente en sí. Porque a veces no es, ¿cómo está este diente? Y le duele, ¿le duele? ¿Cómo le duele? No le pregunté. ¿En qué momento le duele? Tampoco le pregunté. Entonces, el paciente dice, me duele, yo no le puedo quedar con eso. Pero tengo que decir al paciente, ¿cómo le duele? ¿Cómo le duele? ¿En qué momento le duele? Cuando duele, ¿no? Así aparece espontáneamente o cuando hace algo, o sea, el factor desencadenante. Pero también tengo la historia del tratamiento endodóntico y tengo que ver la condición periodontal que trae ese diente, porque puede ser haber sido un problema periodontal que ha tenido su repercusión y ha hecho un problema pulpar a través de los conductos laterales o a través del foramen apical. Entonces, en ese caso, ya lo he visto y he hecho el tratamiento de conducto, pero no se ha hecho el tratamiento periodontal. Ese es un problema ortopédico. Entonces, tiene que recibir los dos tratamientos. Y eso yo lo tengo que tener presente cuando estoy examinando al paciente. ¿Sigue? Y lo otro es con respecto a los traumatismos. Cuando el paciente viene, generalmente los niños, también los adultos, pero cuando viene con fracturas, ¿cuándo se hizo la fractura? ¿No? ¿En qué momento fue? ¿Dónde fue? Es muy diferente que yo me fracture un diente, me caiga sobre el borde de madera, para que me caiga, y me rompa el diente. Acá yo tengo una sensación. Pero si yo me caigo en una zona terrosa, me golpeo con una piedra, me rompo el diente, ahí me tengo que poner el frente, porque el grado de contaminación va a ser mayor. Ahora, esa apertura que trae el paciente,
aumentar en el extremo el segmento del diente que ha sido retirado, no puedo hacer más nada. Y cuando el paciente viene con tratamientos de conductos, ahora, el paciente a veces viene, por ejemplo, cuando el paciente haga el tratamiento de conductos suma, puede, ya, porque le duele, y pasa el conducto bien, bueno. Entonces, no nos hemos puesto a pensar que esta fractura de la raíz es una fractura vertical. Entonces, ese es otro problema que traen los pacientes, o otro problema que nosotros podemos solucionar. ¿Por qué? Porque cuando hago un desgaste, demasiado desgaste en las paredes dentinarias, en un conducto que es amplio, que tiene un grosor de dentina cemento, no mucho, pero yo voy. Y luego, cuando hago la obturación, hago mi compactación vertical y le brindo una cantidad enorme de fuerza para que se me compacte. No es la fuerza, es que tengo que calentar el instrumento para que la percha cambie de estado y pueda extenderse en las pequeñas zonas que quedan vacías. No es que yo le ponga una fuerza, porque si le pongo una fuerza, ¿qué va a pasar? Va a haber temperatura de agua. Entonces, ¿dónde está el microfuerte? O también que viene el paciente con instrumentos separados. Entonces, todo eso nosotros tenemos que ver en la historia que trae el paciente, ¿no? Del diente, en la historia propia del diente que trae el paciente. ¿Sí que? ¿Cómo es la historia del traumatismo, la coronaria, el simple? Yo creo que me quedaba ahí el diente inmaduro. Cuando es un diente inmaduro, significa que su foráneo apical está abierto. Podría yo hacer una pulpotomía e inducir que ese foráneo se cierre, dependiendo de las condiciones en que quede el paciente. Es posible. Ahora, si el paciente viene a tener una caries grande, el diente cerroso, pero el diente tiene un foráneo apical abierto, entonces el tratamiento que le va a ayudar es otro. Tengo que hacer una necroprotectomía, pero tengo que colocar un material dentro que haga que se cierre ese foramen a ese nivel, no que termine su desarrollo, sino que cierre el foramen. Bueno, esto ya me está en condición periodotaria, que ya habíamos visto, ¿no? Que siempre hay que ver la parte periodontal, porque la parte periodontal y la parte endodontal están unidos a través de los conductos laterales, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con eso.